Muy buenos días a todos y todas. Vamos a abrir... estás de titular. Ya. Bienvenidos. Sí. Bienvenido, senador Flores. Vamos a dar inicio a la Comisión de Salud del día de hoy del Senado en formato comité. El presidente, el senador Juan Luis Castro, me ha pedido que lo reemplace y mientras tanto vamos a comenzar con la cuenta. Saludamos también a la Secretaría, a los asesores que nos acompañan. Tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señores senadores, en cuenta tenemos comunicaciones. La primera de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, con la que envía el informe Cuenta Pública de la gestión 2022, el que será expuesto el día 15 de mayo en curso, de acuerdo a la invitación que se les hiciera llegar a los señores senadores de esta comisión. En segundo lugar, hay una comunicación de la honorable senadora María José Gatica con la que reitera una solicitud para que la comisión pueda invitar al gremio FENATS Histórico Nacional CESFAM Externo, quienes desean exponer sobre la situación en materia de construcción del CESFAM Externo en Valdivia. Sobre esto habrá que fijar alguna fecha futura, ¿no? Lo acordaremos con el presidente para dar cuenta. Luego, dos solicitudes de audiencia, una del coordinador general de la Alianza Diálisis Es Vida, del señor François Riou, para dar a conocer la actual crisis que hoy vive el ecosistema de diálisis de Chile, y uno de la abogada Janet Castro, con la que reitera la solicitud que hiciera en noviembre del año pasado para exponer sobre una negligencia médica en el contexto de una cirugía plástica de embellecimiento de la que ella fue víctima. Esas son todas las materias, señora presidenta, de la cuenta. Muchas gracias. Se ofrece la palabra sobre la cuenta, senador Macaya. Gracias, presidenta. No sobre la cuenta, un tema adicional que quisiera preguntarle a propósito de la presentación que hizo el director de FONASA la última sesión de la Comisión de Salud respecto al informe de la deuda que se iba a entregar y que de hecho el director de FONASA dijo que venía en camino hace 2 semanas atrás, salvo que entiendo que no ha llegado, es la información que extraoficialmente a mí me indican, si sería importante confirmar aquello. Y reiterar la solicitud, si venía en camino hace 2 semanas, no sé si viene caminando, desde dónde viene, o sea, es muy extraño, es una información de falta de transparencia que a mí me preocupa muchísimo, presidenta, y creo que sería importante tratar de exigirle al gobierno, a la ministra y particularmente al director de FONASA que haga envío de esa información. Aprovecho de recordarle porque fue un planteamiento que hicimos junto con el senador Chaguán respecto al informe de la deuda, que se nos dice que venía en camino. Me parece, no sé si es una falta de respeto, es bien irrisorio que a 2 semanas transcurridas 2 semanas, un informe que supuestamente venía en camino y siendo un tema tan importante para la reforma que se tiene que plantear al sistema de salud privado y lo que es la deuda con los prestadores privados, no tengamos acceso a esa información oficial de parte de FONASA. Muchas gracias. Antes de darle la palabra al senador Chaguán, vamos a abrir la sesión. Estábamos en modo comité. Entonces, en nombre de Dios y de la patria, se abre la Comisión de Salud del Senado. Continuamos, senador Chaguán. Entiendo que sobre el mismo tema. Sobre el mismo punto. Es que hemos sido bien explícitos en términos de que se dé a conocer el monto de la deuda, que tanto el FONASA como el Seguro Privado de Salud le debe a las clínicas de Chile. ¿Y eso por qué? Porque pudiéramos estar frente a una eventualidad de una quiebra sistémica. Entonces, yo de verdad considero de verdad irrisorio, si es que el FONASA dice que le entregó estos antecedentes al Ministerio de Salud hace semanas. Eso es lo que dijo acá. Semanas. Y que el Ministerio de Salud no es capaz de bajar esa información, de procesar esa información, a mí me parece grave. No creo que haya ocultamiento de datos, no. Pero me parece raro que ya 3 semanas sin esta información, sobre todo cuando estamos en momentos de crisis. Salvo que hayan estado esperando el otro paréntesis del domingo, porque el otro paréntesis también terminó. Entonces, cada vez que tiene un paréntesis, no sé, ahora a lo mejor puede tener un paréntesis nuevo, que no espere tantos paréntesis, porque cada vez le da peor en los paréntesis, pero lo quiero señalar, es que acá lo que se requiere es entender que la crisis del seguro privado de salud no da para más. Entonces, no más para más paréntesis ni falta de información. Gracias, senador Chaguán. Yo le voy a pedir al Ministerio de Salud, porque la Secretaría me informa que no ha llegado información al respecto. No, ¿puede confirmar? Sí, efectivamente revisamos el correo electrónico, no nos ha llegado dicho documento formalmente a la Secretaría. Ok. Jaime, por favor.
Y aprovecho de darle la bienvenida al senador Sergio Gaona, que ya se incorpora a la comisión definitivamente. Bienvenido, colega, y me alegro que ya esté recuperado. ¿Ah? Sí, bienvenido. Ministerio de Salud, entonces, Jaime tiene la palabra. Senadora, buenos días. Saludar a los demás senadores presentes, muy especialmente al senador Gaona. Bienvenido, senador, nuevamente. Demás asistentes y asesores. Senadora, el director de FONASA estuvo acá hace un par de semanas exponiendo detalladamente el informe de la deuda. Efectivamente entendemos que hay una información que había por precisar, pero no hay ningún ocultamiento de información, por cierto. Los datos han sido mediáticamente entregados en reiteradas ocasiones, pero sí entendemos de que hay una comunicación formal, digamos, que está ausente y eso nos va a preocupar de que llegue a la brevedad. Esperamos que, me comprometo personalmente que esa información va a estar disponible no más allá de mañana. ¿Ya? Así que no se preocupe por eso, digamos, senador. Va a estar el tema, eso. Muchas gracias, Jaime. Entonces está respondida el requerimiento de ambos senadores. Mañana ya se contará con la información que se había solicitado. El medio no es lo importante, colega, lo importante es que va a estar a disposición. ¿Ah? Ok, ¿algún otro tema respecto de la cuenta? Senador Flores, ¿usted quería? Senador Flores, bienvenido. Muchas gracias, presidenta. Bueno, saludo a mi estimado amigo Sergio Gaona, que lo tenemos de vuelta, sí. Gracias a Dios. Presidenta, más bien no es sobre la cuenta, sino que sobre puntos varios muy brevemente, si usted me permite. Por supuesto. Lo primero es que quiero pedir el apoyo de la Comisión para poder enviar un oficio al ministro de Cultura, de cuya cartera depende el Consejo de Monumentos Nacionales, porque, y lo digo con la mejor voluntad, el Consejo de Monumentos se ha transformado en el tapón de la inversión pública y también de algunas inversiones privadas, producto de que cada vez que aparece un hallazgo, en buena hora que se inicien los rescates, pero en el sentido común de hacer los rescates que corresponde hacer, hay que hacerlos rápidamente. Hay obras paralizadas por 3, por 4, por 5 años, en donde el costo para el Estado es gigantesco cuando la empresa termina el contrato, se recupera la obra, en fin. Tenemos 2 plazas en Valdivia, en pleno centro, paralizadas 3 años. Bueno, en este caso, la paralización de un contrato por concesiones de 4 hospitales, el de Puerto Varas, La Unión, Río Bueno y Los Lagos, en 2 regiones de Chile, producto de 2 hallazgos aparentemente pequeños, obligan a que el Ministerio de Cultura, la verdad es que encargue con orden de prioridad este primer resultado preliminar, porque no se pueden suspender el contrato de 4 hospitales, ¿no? Habrá que hacer el rescate que habrá que hacer, pero hay que hacerlo rápido. No podemos estar años esperando una solución que la gente de La Unión, Río Bueno y Los Lagos en mi región necesitan. Por lo tanto, pido el oficio para el ministro de Cultura, con copia a la ministra de Salud, para que sepan que estamos tremendamente preocupados por esto. Lo segundo, presidenta, también solicitar a la ministra de Salud por su intermedio y a la ministra de Defensa que se evalúe también rápidamente, porque ya llevamos varios años y cada alcalde o cada autoridad local se le ocurren cosas distintas y las anuncia respecto de qué hacer con la mitad de los terrenos que el Fisco de Chile, a través de una destinación al Ministerio de Defensa, particularmente al Ejército de Chile, tiene en el Cantón Bueras, en el corazón geográfico de la ciudad de Valdivia. Existe un terreno disponible que es donde se ha venido pensando la mejor ubicación para el hospital de alta complejidad en Valdivia. Hospital que tiene 60 años de espera, 60. Hoy tenemos una mezcolanza de media con alta complejidad, en donde la verdad es que la saturación no aguanta más. Entonces, estamos en la coyuntura, y creo que es una coyuntura real, donde los plazos cuentan, que se pueda tomar una determinación, y por esa razón solicito que las ministras de Salud y Defensa resuelvan el destino de los terrenos desocupados, que eran los patios de ejercicio que ya no se ocupan, destinados al Ejército de Chile. Y lo último, presidenta, es respecto del consultorio externo, que yo quisiera hacérselo saber nuestra preocupación, porque este es un consultorio que por una negligencia, con un 96% de avance físico y financiero, quedaban 300 millones de pagar de 2000, resulta que hubo que, después de 2 años de paralización, por una negligencia del propio Servicio de Salud, se recontrató pagando 2.000 millones más
a suma alzada. Se dieron 4 meses de plazo ante la ciudadanía completa y resulta que ahora dice el contratista que no sabía que faltaban unas cosas y quiere más plata y más plazo. O sea, ni más plata ni más plazo, es un contrato a suma alzada y tendrá que asumir entonces la responsabilidad. Ni la gente ni los funcionarios pueden seguir esperando otros 3 años, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Flores. Entonces voy a pedir acuerdo para... ¿Usted está solicitando 2 o 3 oficios? ¿El tercero un oficio también? Ok. Sí, para el Consejo Nacional de Monumentos Nacionales, esto respecto a ciertos hallazgos, el pronunciamiento, darle celeridad al pronunciamiento al Consejo de Monumentos para que se pueda dar paso a la construcción de los 4 hospitales, el otro al Ministerio de Salud, más defensa por el tema del terreno y el otro también para el Ministerio de Salud. ¿Hay acuerdo, colegas? Ok. Entonces, aprobamos. Muchas gracias, senador. Y vamos a dar inicio a la sesión con el primer punto de la tabla. Senador Macaya. Un tema adicional, porque hay una información que estaba revisando ahora en medio de comunicación en la tercera pulso, no sé si era correcta, pero el gobierno reiteró o reiteraba que la ley corta y ISAPRES sería presentada esta semana. Sobre esa materia quizás si se tiene alguna información de la presentación. Gracias, senador Macaya. Yo entendí, tenía manejado más o menos la misma información. Senador Chaguán, y de ahí le vamos a dar la palabra al representante del Ministerio de Salud. A ver, yo espero de verdad que este proyecto de ley ingrese no a carreta ni caminando, de verdad, porque estamos esperando. A ver, el compromiso de la ministra fue marzo, luego última semana de marzo, luego primera semana de abril, luego se iba a seguir afinando, pero ya llegamos, o sea, estamos a puertas del cumplimiento del fallo. Y yo me gustaría que poder oficiar al Ministerio de Salud respecto de que si va o no a pedir ampliación de plazo, porque acá estamos, los fallos no se cumplen por la presentación de un proyecto de ley. Eso, si quieren, les mando un profesor de introducción al derecho de primer año en cualquier universidad del país, pública o privada, para que pueda explicarle a algún asesor de que el cumplimiento del fallo no es porque se presenta un proyecto de ley al Parlamento. El cumplimiento del fallo es cuando se dicta una ley para aplicar el fallo. Entonces yo les quiero, de todo corazón y con toda humildad, les quiero pedir, por favor, un poco de seriedad y rigor. Entonces yo quisiera pedirle formalmente al Ministerio de Salud si es que va o no pedir ampliación de plazo a la Corte Suprema. Eso es, si le parece. Gracias, senador Chaguán. Entonces son 2 temas. Primero, presentación del proyecto de ley por el tema del fallo de la Corte Suprema respecto al tema ISAPRES. Y el segundo tema de los... Entonces, acordemos el oficio, colegas, ¿hay acuerdo? Entonces se oficia. Jaime tiene la palabra respecto al proyecto de ley corta ISAPRES. Gracias, Presidenta. El proyecto se ingresa hoy. ¿Ya? Es un tema que, ya está, digamos, definitivo, está terminando, digamos, el proceso de firma y ajustes menores. Respecto al tema de la solicitud prórroga, es algo sobre el cual se referirá la autoridad en el caso pertinente. No pretendo caer acá en una discusión, digamos, jurídica, pero ciertamente pueden haber interpretaciones distintas, también de profesores de primer año de introducción, digamos. Pero la verdad es que hay una opinión distinta entre diversos, digamos, colegas que he visto en los medios de comunicación respecto a si la presentación o la tramitación de la ley da cumplimiento o no al fallo. Nosotros no haremos cargo de ello mañana. Pero, por cierto, este es un tema que está pendiente desde el año 2010. Lo que ha hecho este gobierno es trabajar en una solución que respete todos los bordes constitucionales también. Hay algunos temas sobre los cuales probablemente se va a pronunciar también la autoridad mañana. Pero también recordar que efectivamente es muy complejo hacer un proyecto de ley teniendo en cuenta que existe una disposición, y en particular el artículo 76 de la Constitución Política de la República, que prohíbe, por cierto, interpretar, modificar o vulnerar sentencias judiciales. Y ese es un límite, esa es una línea roja para el Ejecutivo, quiero señalarlo muy claramente. Es una línea roja para el Ejecutivo que no va a transitar y que, por lo tanto, se va a respetar esta sentencia. Ahora, ustedes y esta honorable comisión han tenido la ocasión y la posibilidad de escuchar a muchísimos invitados que han hecho presente los impactos que ello podría generar eventualmente dependiendo de la aplicación de esa sentencia. Por lo tanto, el tiempo que hemos necesitado para poder trabajar en una solución que trate de dar cuenta de todos los flancos
y de todas, digamos, las situaciones que pueden surgir de esto, efectivamente ha sido más largo y más extenso del que esperábamos. Si hecho requiere o no una prórroga, es un tema sobre el cual nos pronunciaremos mañana y tenemos tiempo todavía para hacerlo porque el plazo, en rigor, que otorgó la excelentísima Corte Suprema vence, digamos, el 31 de mayo. Pero por cierto que entendemos la preocupación, la hacemos nuestra también, y esperamos que hoy día, digamos, quede concretado el ingreso a este proyecto de ley. Y por cierto, de ya nos ponemos a disposición de todas las senadoras y senadores de esta comisión, pues se requiere algún antecedente adicional, complementario o alguna conversación sobre la materia. Muchas gracias, Jaime. Vamos a pasar entonces al primer punto de la tabla del día de hoy para continuar con el estudio del proyecto de ley que está en primer trámite constitucional, una moción parlamentaria que modifica diversos cuerpos legales para regular la comercialización de productos farmacéuticos y sancionar su venta ilegal. En esta ocasión hemos invitado como comisión al presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos, Jorge Cienfuegos. Bienvenido, Jorge. Y le damos la palabra ahí para que se pronuncie también respecto a este boletín. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y voy a compartir una presentación que está disponible. Ahí sí estaríamos. Voy a acercarme un poquito el micrófono para que no tenga que estar ahí. Sí, adelante. ¿Quieres eliminarla o quieres...? Subirla, pero no la puedo. A ver si usted tiene. A ver si tengo más... Subir eso. Por ahí. Si no les molesta, creo que puedo La ponerlo podemos ahí. minimizarla en eso. Eso mismo. Ya, perfecto. Bueno, con respecto a, primero que nada, al boletín, el 15850-11, les queremos un poco hacer, sé que esto de repente no, algunos de ustedes lo entren clarísimo, pero hay distintos tipos de farmacia en Chile, y esto sé que suena raro, pero efectivamente en el último tiempo la regulación ha sido bastante pareja, lo que implica que o hay un tema de, nos falta abordarlo de manera distinta porque tenemos farmacias asistenciales, farmacias comunitarias, públicas y privadas. Dentro de las mismas tenemos, ustedes creo que varias las conocen, obviamente las que unas o varias han estado en discusión en esta comisión y por varios de ustedes, por varios años, con respecto, por ejemplo, a las farmacias de cadena, las independientes, las homeopáticas móviles. Tenemos las farmacias de clínicas, claramente, en el caso asistencial, hospitales, APS y las farmacias comunales que, pese a que no están en el código, no están en el 466 expresamente, todo el mundo ya las da por conocidas. Así que eso es un tema, en el fondo, para tenerlo bastante claro. Obviamente, dentro de esto estamos, o podemos considerar a los botiquines y también a las farmacias por Internet, que es un tema en este último tiempo bastante crítico. Dicho eso, nosotros como colegio farmacéutico lo que tenemos claro, o lo que queremos por lo menos transmitirles de manera sin lugar a duda, es consolidar a la farmacia como un centro de salud. Esto está expresamente en el Código Sanitario. Reactivar el audio. Ahí sí que sí, 2, sí. Entonces, nosotros como colegio farmacéutico, en ese caso, sin lugar a duda, lo que queremos es no solamente que esté por escrito la farmacia como centro de salud, sino que también, en el fondo, se exprese bien claramente cuál es la diferencia que hoy día existe entre centro de salud y establecimiento de salud. Esto lo hemos conversado en reiteradas ocasiones con el Ministerio de Salud, porque existe una, a nuestro parecer, incerteza jurídica con respecto a eso. Se ha dado la conversación con respecto al tema de mascarillas, de vacunación y otros temas donde las farmacias quedan en una especie de área gris. Entonces, obviamente, para nosotros eso es bastante relevante. Y para este proyecto en particular, claramente. Finalmente, nosotros creemos que esto se trata de una temática transdisciplinaria, donde tenemos a la política, donde están claramente ustedes, la economía, la educación, seguridad y fiscalización. Estas dos últimas muy importantes en el último tiempo, donde seguridad ha tomado una agenda preponderante y donde finalmente, de lo que vamos a discutir hoy día, de este proyecto en particular, se hace cargo parcialmente del tema de seguridad.
Nosotros como colegio, de hecho, hemos abordado particularmente el tema de venta ilegal de medicamentos como un tema de seguridad pública, porque no solamente por los medicamentos que tienen estrella, que es lo que uno identifica rápidamente como asociado a la ley 20.000, sino que están los medicamentos, por ejemplo, sin estrella, podría, para ejemplo, dar uno, quetiapina, que se vende en casi todas las ferias de Chile, que se pueden ocupar perfectamente para violaciones u otros ilícitos que, de hecho, lo hemos planteado en la prensa en reiteradas ocasiones en el último tiempo. Esto tiene una perspectiva del punto de vista ético y del derecho a la información. Nosotros como colegio farmacéutico, más que el producto netamente tal, nos interesa que la gente tenga o mantenga ese derecho a la información finalmente asociada a los medicamentos. Por eso los farmacéuticos están presentes y esa es su función. Nosotros como colegio presentamos hace bastante poco esta campaña, No juegues con tu salud, no le compres al tóxico, donde lo hicimos en conjunto con la delegación presidencial Cordillera, donde abordamos o intentamos abordar desde un privado el tema de la venta afuera o la venta en otros lugares, particularmente se asocia a ferias libres, sin embargo hoy día está generalizado a lo que podría ser el transporte público y también la vía pública completa. Entonces, eso hay que tenerlo por lo menos bastante presente para lo siguiente. Las sugerencias a perfeccionar en el proyecto ya en particular, hay en reiteradas ocasiones se plantea en cantidades que excedan aquellas que regularmente se destinan a un tratamiento médico, ya que esto no está estipulado en ningún lado, esto queda finalmente también en una incerteza. Finalmente esto o lo bajamos a un reglamento, que es una posibilidad, o la otra posibilidad en ese caso es que se asocia a la DDD o dosis diaria definida. Si eso se hace, nosotros no tenemos ningún problema, pero en este caso, si no, quedaría en letra muerta, porque obviamente no tenemos claro hacia dónde o cuál sería la interpretación de lo mismo. Ya nos ha ocurrido esto en otras ocasiones, por ejemplo, en el caso de cannabis, donde no se sabe para consumo personal, queda de repente a criterio en algún minuto, y eso claramente aquí podría ocurrir el mismo fenómeno. Por otro lado, cuando aquí habla también en cantidad lo mismo, de que excedan aquellas que regularmente se destinan al tratamiento médico, un tema ahí es que no todos los tratamientos son médicos, existen otros prescriptores, tener claro eso, porque finalmente también tenemos otras prescripciones que también son exactamente igual de válidas, y finalmente, en ese caso, tener la misma apreciación anterior. Consideramos que hay dos sugerencias a perfeccionar, en ese caso agregar. No obstante lo anterior, se impedirá la prescripción de medicamentos controlados señalados en la ley 20.000 para el propio prescriptor, la autoprescripción. Eso es un tema que hoy día se está dando y que no está siendo abordado, el cual será sancionado con las mismas penas señaladas en el inciso primero del mismo proyecto que están presentando. Y la venta de recetas a pacientes, que también es un tema bastante relevante porque no es solamente la venta del medicamento como producto, sino que la venta de la receta para poder acceder a ese medicamento. Eso es un fenómeno que se está dando transversalmente en redes sociales, en la vía pública, y también es un tema que el proyecto actualmente no estaría abordando, sin tener la correspondiente evaluación clínica y acorde a las cantidades señaladas en el reglamento. Hablamos de este reglamento que teóricamente debería existir porque obviamente no tenemos todavía la cantidad que estaría señalada en el anterior. Lo mismo en el artículo 2, el 313F, donde nos plantea ahí también el precisar eso. Nosotros lo decimos que precisarlo a través de este reglamento. Y cuando habla del robo de productos farmacéuticos y materias primas desde vehículos de carga, dice pertenecientes a un laboratorio farmacéutico, farmacia, droguería, depósito, almacén farmacéutico y desde dichas instalaciones. Sugerimos en ese sentido cambiar pertenecientes a provenientes, ya que gran parte en el último tiempo se terceriza. Y esa tercerización finalmente no tiene que ver con la propiedad del camión, sino que tiene que ver con cómo se utiliza esto de manera, en el fondo, externa. Entonces, provenientes identifica inmediatamente y toma a todos, tanto los pertenecientes como lo que uno terceriza eventualmente. Y obviamente en listado que se plantea, droguería y todo, se plantea los centros de salud porque obviamente esto está omitiendo a los robos que se dan en CESFAM, en hospitales y otros. Por ende, así hacemos gran parte del espectro. Con respecto al artículo 3, nosotros solicitamos eliminar lo remarcado, ya que no vemos la utilidad del último párrafo, donde aparece establecimientos comerciales especialmente habilitados para el expendio de medicamentos, ya que el mismo proyecto plantea directamente cuáles son los establecimientos considerados y por ende este último párrafo no tendría lugar y por ende podría dar pie a otras interpretaciones que ya las conversamos con algunos de los autores, los que nos dijeron que en ningún momento estaba la posibilidad o la intención de buscar sacar los medicamentos fuera de farmacia, que para nosotros como colegio farmacéutico siempre ha sido un tema bastante importante. Dicho lo anterior, nosotros aprovechamos de sugerirles en este caso que consideren dentro del artículo 101 que hoy día tiene el Código Sanitario, en el inciso 7,
Hay un reglamento que el Ministerio de Salud todavía no ha sacado, que es el que planteo ahí destacado, que es el reglamento establecerá al menos los elementos técnicos que impiden o dificultan la falsificación o la sustitución de receta, tales como el uso de formularios impresos y foliados, códigos de barras u otros. Ese reglamento todavía no existe, desde Fármacos 1, significa el 2014. Por ende, si no tenemos este reglamento todavía habilitado, nos permite... Disculpe, senador, cuénteme. Sí. No tengamos un Senador reglamento, Chaguán. si es que no tengamos un reglamento, por lo menos mandemos el oficio para que se haga responsable el ministerio, porque si no tenemos un reglamento desde el año 2014 sobre esta materia, me parece de una gravedad impresionante. Entonces, si es posible que acordemos el envío del oficio, perdóname la interrupción, pero a mí me parece gravísimo. Estamos casi a 8 años de la Sí, dictación. podemos ver Fármacos 2 para ver cuántos años tenemos. Sí, imagínate. En ese sentido concuerdo y le agradezco en el fondo la interrupción. Un segundo, por favor. Hay una solicitud, un oficio. Yo comparto con usted, senador Chaguán, porque no es solo en esta legislación. Entonces, muchas veces hacemos el trabajo, queda condicionado incluso a plazos, 9 meses, 6 meses, un año y otros, pero efectivamente si eso no se cumple, finalmente el trabajo nuestro también queda No, en letra muerta. Entonces, primero tomamos el acuerdo Sí. para el oficio. Sí, Entonces, y respecto de otros Senador. otros reglamentos que estén pendientes en materia de salud, si le parece. Lo complementamos entonces. Sí. Se aprueba. Ok, tiene la palabra. Muchas gracias. Con respecto a esto mismo, nosotros de hecho sugerimos para aprovechar de impulsar exactamente lo que estábamos conversando recién, de igual manera será la Superintendencia de Salud encargada de mantener el registro de firma de los prescriptores autorizados para el acceso restringido a los dispensadores, de los dispensadores. Nosotros como farmacéuticos hoy día no tenemos ninguna herramienta para identificar las firmas de los prescriptores. Solamente sabemos que existen o que están vivos. Sin embargo, al momento de poder ver si la receta en sí es falsificada o no, no tenemos ninguna herramienta real. Y esto se ha repercutido muchas veces en términos judiciales, cuando eventualmente hay alguna receta que eventualmente esté falsificada, se identifica al farmacéutico como experto, de alguna manera, para saber o identificar eso, lo cual es infactible. Entonces, si podemos llegar y agregar esto, el proyecto claramente robustece el sistema y probablemente iría en la línea correcta a nuestro parecer. Y por otro lado, la autoridad sanitaria tendrá un listado autorizado de imprentas para la impresión de recetarios por parte de los profesionales autorizados, debiendo cumplir con los mínimos de seguridad establecidos en el reglamento. En este minuto, cualquier persona puede mandar a hacer un recetario médico sin ningún problema. De cualquier persona, desde la ministra, cualquiera de ustedes, un médico cualquiera, porque en el fondo lo único que uno tiene que saber es el nombre de la persona o el RUT. Y de hecho, ni siquiera conocerlo, puedo escoger cualquiera al azar. Y yo llevarlo directamente a una imprenta, pedir que me hagan un recetario y con eso yo puedo prescribir lo que yo quiera. Entonces, en este minuto existe una vulneración, o sea, una posible vulneración del sistema importante. Por ende, agregar esto implicaría que al menos nosotros podemos ponerle un coto de la parte, obviamente, física. Esperamos avanzar en receta electrónica. Sin embargo, vamos por lo menos en la parte que es física, que podamos avanzar en este proyecto, sería algo bastante sencillo, por lo menos en esa línea. Consideramos que este proyecto es un avance real, particularmente con respecto a la regulación de venta al por mayor en farmacia y lo que concierne a limitar de algún modo la prescripción inescrupulosa de ciertos medicamentos. Urge impulsar, tal como les digo, la receta electrónica y el libro electrónico. El libro electrónico, para los que no lo tengan claro, es finalmente lo equivalente a cuando nosotros tenemos la receta, tenemos que pasarle un libro, esto es del año, perdón, pero no sé, de siglos atrás, y todavía estamos ocupando mucho tiempo profesional en hacer algo que después la autoridad sanitaria no puede hacer fiscalización real. Entonces no estamos básicamente mintiéndonos entre nosotros en un elemento que sería bastante útil avanzar rápido. Lo que también protege y facilita a los prescriptores y a los dispensadores. Se debe controlar la totalidad del ciclo y propender a una trazabilidad completa. Hoy día tenemos las herramientas para hacer eso. Tenemos las herramientas desde el laboratorio hasta eventualmente la farmacia o el centro de salud. Como tenemos esa herramienta, lo ideal ahora es utilizarlas. Por eso el reglamento eventualmente nos permite llegar y también ver cuáles son factibles, obviamente, porque no le podemos pedir lo mismo, un poco lo que estábamos conversando antes, al hospital o al CEFAM de algún lugar extremo versus lo que tenemos hoy día a nivel central de repente. Nos preocupa solo aumentar las multas a establecimientos autorizados y no abordar los casos fuera de la clasificación de establecimientos. Tenemos droguerías clandestinas hoy día, tenemos mafias por internet y tenemos finalmente elementos que se han ido identificando en el tiempo y que nosotros ya lo tenemos clasificado como una industria del narcotráfico, tráfico y narcotráfico de medicamentos. Por ende,
Ya lo hemos conversado, hemos avanzado ya en este sentido con el MinSal y lo que esperamos que esto lo abordemos tal como se aborda el narcotráfico. No a la señora Juanita que está en la feria, sino que finalmente el cabecilla de esto, que es el que lleva el tema. Y esto es exactamente lo mismo que el narcotráfico, es follow the money o buscar el dinero. La persona que alguien se está enriqueciendo mucho con esto. Así que muchas gracias y por lo menos esos son los puntos que queríamos transmitirles a ustedes. Muchas gracias, Jorge. Senador Chaguán, ¿tiene alguna consulta? Vamos a escuchar las dos intervenciones. Es que yo les quiero proponer eso y después abrimos un espacio para preguntas y comentarios. Le agradecemos entonces a Jorge Cienfuegos. Le vamos a dar la palabra al presidente de la Asociación Gremial de Químicos Farmacéuticos y Dueños de Farmacias Independientes, AFI Chile, el señor Héctor Rojas. ¿No está? Exacto. Sí, pensé que era él. Entonces tenemos pero hay un tercer invitado, ¿verdad? Está presente, que es el director de la Unidad Especializada en Crimen Organizado y Tráfico Ilícito de Drogas del Ministerio Público de Chile, el señor Ignacio Castillo. Él está vía Zoom. Ya. Ok, va a participar entonces la señora Marcela Toledo, que es la abogada de la Unidad de Delitos Económicos y Medioambientales de la Fiscalía Nacional Económica. Está conectada a través de videoconferencia. Marcela, bienvenida, tiene la palabra. Y indicar que comparezco en nombre del Ministerio Público, específicamente de la Fiscalía de Delitos Económicos, Medioambientales y Cibercriminalidad y Lavado Asociado. Respecto del proyecto, estimadísimos señores y señoras, el Ministerio Público tiene ciertas observaciones en relación a los tipos penales. En primer lugar, en lo que dice relación al delito del artículo 313b del Código Penal, en el que se incorpora un nuevo inciso segundo, estamos frente a la prescripción fraudulenta de medicamentos. Respecto de esto, la duda que se genera es, en cuanto a la redacción, se indica que se establece una pena, que es la misma que se indica en el inciso anterior, que es de presidio menor en su grado mínimo a medio, a quien recetare a sabiendas medicamentos en cantidades que excedan aquellos que regularmente se destinan a un tratamiento médico con la finalidad de destinarlos al comercio en lugares o modalidades no autorizadas por la autoridad sanitaria. Entonces, la primera observación que se puede hacer respecto de ello es que la exigencia de recetar a sabiendas más la finalidad de destinar tales medicamentos al comercio son requisitos copulativos. Debe entenderse que para que se dé este tipo penal, el agente debe incurrir en ambas conductas o solo una. Y por lo demás, la finalidad específica de destinar al comercio en lugares o modalidades no autorizados por la autoridad sanitaria, refiriéndose desde luego a estos medicamentos prescritos por un profesional de la salud, refuerza la exigencia de un dolo directo en el actuar del sujeto activo, que ya existe cuando el mismo artículo mencionó a sabiendas, entonces adiciona una circunstancia especial y de muy difícil acreditación para el ente persecutor, cuál es probar una intención. Recordemos esta finalidad de destinar tales medicamentos al comercio. Por su parte, en lo que dice relación al artículo 313d del Código Penal, la venta ilegal de medicamentos, en que se sanciona con presidio mayor en su grado mínimo a medio a quien venta, intercambie, permute o expenda un producto farmacéutico en lugares no autorizados por la autoridad sanitaria. Respecto de esto, se puede hacer la misma crítica o observación que ha hecho el señor presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos en relación a la indeterminación de la cantidad. No se indica entonces que se entiende cuál es esta cantidad que se exige para efectos de que una persona o un local sea entonces sancionado por esta venta. Por otra parte, el artículo 313E, el nuevo 313E, que es la distribución ilegal de medicamentos,
alude a quien fabricare, importare, reacondicionare, vendiere, intercambiare, permutare, distribuyera o extendiera un producto farmacéutico falsificado. Y luego procede a definir o a determinar qué se entiende por este producto falsificado, sosteniendo que es aquel producto manufacturado indebidamente de manera deliberada y fraudulenta en lo que respecta a su identidad o su origen. Las observaciones que se pueden hacer respecto de este tipo penal dicen relación en primer lugar con si se refiere a una venta en gran cantidad solo de productos falsificados, es decir, elaborados por algún particular, por ejemplo, en alguna residencia o en algún establecimiento, o si se refiere a la venta de un medicamento que haya sido falsificado, de uno genérico o incluso de marca. Entonces pareciera ser mejor que se adecúe esta definición a aquella que entrega la Organización Mundial de la Salud, que incluso está contenida en el proyecto y que dice relación con el etiquetado indebido. La Organización Mundial de la Salud dice que esta voz fraudulenta tiene que entenderse como un etiquetado indebidamente de manera deliberada y fraudulenta en lo que respecta a su fuente, que puede ser de aplicación de productos de marca o genéricos. Por último, el artículo 448 nonis del Código Penal, la sustracción ilegal de medicamento, y en relación a este tipo penal se pueden hacer las siguientes observaciones. Comparte el Ministerio Público la observación que ha hecho el señor presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos en relación a la voz perteneciente. Perteneciente implicaría que entonces debe acreditarse la propiedad respecto de estos delitos para efectos de proceder a la sanción del tipo o la conducta del artículo 448 nonis. Dicho esto, esa es la exposición que tiene y las observaciones que el Ministerio Público hace en esta oportunidad. Muchas gracias. Agradecemos a la abogada Marcela Toledo y se ha incorporado también a la comisión al presidente de la Asociación Gremial de Químicos Farmacéuticos y dueños de farmacia independiente. Así que le damos la palabra al señor Héctor Rojas. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Tiene la palabra, Héctor. Muchas gracias. Agradecemos la oportunidad de participar en este nuevo proyecto de ley, considerando que nuestros asociados y nuestro gremio siempre está proclive, ¿no es cierto?, a colaborar y hacer las observaciones que, con nuestra experiencia, tenemos 20 años ya de gremialismo en nuestro país, creo que van a ser necesarias. En primer lugar, quisiera hacer notar que actualmente, y ya desde bastante tiempo, las instituciones encargadas de la fiscalización, llámese Instituto de Salud Pública o Ceremi, cuentan con las normativas legales pertinentes y que pueden, digamos, detener y morigerar, digamos, este explosivo venta ilícita que se está dando los últimos años, ¿ya? Porque, bueno, este proyecto podría, digamos, durar su tramitación. Esperamos que todo salga miel sobre hojuelas y tenga una larga vida y tenga una corta proceso, ¿no es cierto?, de tramitación. Pero en este momento el artículo 470, numeral 1, inciso primero del artículo 470 del Código Penal establece el delito de la receptación y perfectamente cualquier autoridad sanitaria, es más, de oficio, podría actuar en situaciones que él esté observando esta actividad ilícita. Por lo tanto, ya hay una ley penal, digamos, que puede autorizar a los fiscalizadores, digamos, a tomar medidas de inmediato, o sea, hoy día mismo. Además, el Decreto Supremo número 3 del Ministerio de Salud, en su artículo 6º, numeral 5º, establece lo que es la definición de medicamentos falsificados,
¿ya? Y a continuación de esa definición, establece que es el Instituto de Salud Pública el encargado de incautar y de tomar las medidas, ¿no es cierto?, que impidan el desempeño, el desarrollo, ¿no es cierto?, de esta actividad. Por lo tanto, quisiera hacer hincapié en esta situación porque la verdad es que en este momento no debiera haberse dado este explosivo, ¿no es cierto?, aumento de la venta ilícita de medicamentos en nuestro país. Y haciendo un paralelo, un acápite, este proyecto de ley define también lo que es medicamento falsificado. Por lo tanto, una vez que entre en vigencia, quedaría derogado tácitamente la definición actual del Decreto Supremo número 3. Ahora, en lo personal, yo prefiero la actual. Tal vez sería bueno, como primera observación, ¿no es cierto?, revisar esa definición porque es más completa, ¿ya? Acá está definiendo este proyecto que solamente se refiere a aquellos productos manufacturados, pero en el reglamento, ¿ya?, el decreto 3, ¿no es cierto?, habla de que se refiere a medicamentos que han sido, digamos, adquiridos en forma ilícita y que se venden en lugares no autorizados. Es decir, más o menos el objeto que tiene esta ley, ¿ya? Por lo tanto, nuestra primera observación tendría que ver algo con la definición de medicamentos falsificados, que me parece que está en el artículo 2 del proyecto de ley. En segundo lugar, quisiera hacer un recordatorio de lo que ha pasado en la costumbre farmacéutica por años, digamos. O sea, y esto que cambió con la Ley Fármaco 1, lamentablemente en esa oportunidad no hicimos las observaciones que se requería porque estábamos ocupados de otros temas. Hago mi mea culpa porque también fuimos invitados nosotros en ese trámite de formación de la Ley Fármaco 1. Y quedó prohibida la compraventa de medicamentos entre farmacias, ¿ya? Y repito, esto fue una práctica y una costumbre, digamos, añeja, digamos, ¿eh? Y la verdad que tenía un sentido común bastante amplio y muy considerable porque permitía que, por ejemplo, frente a turnos de farmacia, ¿ya?, en que el dueño de la farmacia que se quedaba sin un stock durante esa semana de turno, por ejemplo, pudiera adquirir medicamentos del vecino, de la farmacia del lado, de la esquina, qué sé yo, y así suplir un déficit y poder entregar a los pacientes, digamos, el producto en aquellos momentos en que ellos estaban de turno. O sea, era una práctica que tenía mucha utilidad pública. Y creo que eso es el principal objeto de toda la legislación sanitaria. O sea, yo creo que hay que ver el bien común, pero pensando precisamente en el paciente, ¿ya?, en aquel usuario que necesita el medicamento con urgencia y que obviamente se va a dirigir a aquellos centros que estén de turno, porque las enfermedades no tienen horario, ¿ya? O sea, los niños se enferman generalmente los fines de semana, los sábados, los domingos, los festivos, ¿ya? Y esta práctica, insisto, era muy utilizada en el pasado. Entonces, la verdad que con el artículo 2, en que queda expresamente prohibida la farmacia, o sea, solamente se nos permite vender a un particular, a un paciente, ¿ya? Pero no veo el obstáculo, no veo la dificultad, no veo, digamos, el interés público que pueda tener prohibir esta práctica que es centenaria. Las farmacias nos compramos y vendíamos por razones que en el fondo iban en beneficio de la población. Por lo tanto, sería como una segunda observación en que a nosotros nos encantaría, digamos, en este momento poder a lo mejor
retomar el tema de fármaco 1 que quedó con esa prohibición y que ahora se ratifica, ¿ya? Para ver que tal vez podríamos, digamos, permitir, ¿no es cierto?, que nuestras farmacias continuaran con esta práctica. Porque además, fíjense ustedes que cuando nosotros hemos ido al Ministerio de Hacienda a comentar los temas que tenemos con la competencia, etcétera, contra nuestra visión del mercado, ellos siempre nos han salido con la típica monserga, pero si ustedes debieran agruparse, ¿ya?, para obtener mejores precios y así poder vender más barato a su clientela. Y eso es beneficio del público. Entonces, ahí nosotros, la respuesta inmediata viene, oiga, pero es que tenemos una prohibición. Esto nació en el fármaco 1 y por lo tanto en este momento yo no puedo venderle a otra farmacia, ¿ya? Y fíjense que en este momento, o sea, hoy día estamos a 8 de... Hay un problema crítico en nuestra población de que hay un quiebre de stock importante de medicamentos que se utilizan en infantes. No tenemos ningún corticoide para uso de niños menores de 2 años. Hay un problema de quiebre de stock de una serie de medicamentos que son súper importantes. No estoy hablando de los medicamentos pasanos como los probióticos, ni las vitaminas. Estoy hablando de la carbamazepina, por ejemplo, que ya entró en quiebre de stock. Entonces, y a lo mejor un colega que está en otro centro de salud, como en otra farmacia, tiene el producto y me puede, por último, vender una cierta cantidad. Es decir, todo esto es un tema pragmático, es un tema que debiera considerarse en toda legislación. Es más, nosotros tenemos un chat entre las farmacias, aproximadamente de 800 chateros, no sé cómo se podría decir. Integrante el chat, ¿se entiende? Muchos integrantes. Ya, disculpe por el tema humorístico, pero la verdad que este es un tema, señor presidente, es un tema muy serio. Porque nosotros estamos, yo soy dueño de farmacia como todos mis asociados, y nosotros estamos en el frente de batalla, nosotros estamos detrás del mostrador. Yo vengo de mi farmacia, es más, en este momento vengo llegando allá. Y sabemos lo que es la realidad. En este chat, por ejemplo, todos los días, le puedo mostrar el chat, cómo aparece quién tiene el típico caso que le dieron a carbamazepina, ¿ya? ¿Quién tiene prednisona infantil? ¿Quién tiene betametasona en gota? ¿Quién tiene? Y así puedo nombrarle cientos de productos. Y claro, viene la respuesta, yo tengo el San Bernardo, yo tengo en Talagante, la mayoría son todos de acá de la región metropolitana, y el paciente tiene que ir desde tal vez mi farmacia o de la zona norte, atravesar todo Santiago para conseguir el producto. Si este es un tema que debiéramos solucionarlo, ¿cómo no vamos a ser capaces de adecuar una legislación, ¿ya?, para que sea en beneficio de la comunidad, de nuestros pacientes? Es eso lo que pedimos nosotros. Y eso se puede solucionar, digo yo, sin obstáculo alguno, cuando podamos, ¿no es cierto?, distribuirnos entre farmacias, con todas las limitaciones que nos impongan, etcétera, etcétera. Pero sería una práctica que, vuelvo a repetir, que se utilizó por cientos de años en nuestro país, ¿ya?, y que tenía mucha utilidad. En tercer lugar, me quiero referir a la sanción del artículo segundo final, en que condena con pena de multa o cárcel al propietario de un establecimiento, ¿no es cierto?, autorizado para expender medicamentos, que incurra en las conductas de distribución en cantidades que excedan las que regularmente se destinan a un tratamiento médico. Yo creo que seguramente varios van a hacer observaciones al respecto, porque
Esto, para mi modo de ver, en técnica jurídica corresponde a una ley penal en blanco. Porque nadie sabe, y los médicos que están aquí seguramente me podrán corregir o avalar, que no todos los prescriptores utilizan el mismo esquema de tratamiento. O sea, yo he visto recetas de antibióticos por 3 días, como también recetas de antibióticos por 10 días, o, no sé, medicamentos que es de uso permanente. Entonces, es un tema que yo creo que debería ser tratado, digamos, de una manera un poco más acuciosa para ver de qué forma no caer, incurrir, ¿no es cierto?, en una práctica que tengo el caso, recordar un caso personal, digamos. Mi farmacia está cerca de local Las Rosas y ahí me llegan medicamentos para 3 meses, para 4 meses, o 5 o 6 recetas. Entonces, de acuerdo, digamos, tengo 200 de abuelitas ahí que necesitan estos productos. Aquí yo estaría incurriendo en un tipo penal, ¿te fijas? Entonces, es un tema que también debería tratarse. Y además, creo que hay un problema con un principio básico del derecho penal en que la responsabilidad, ¿no es cierto?, es personalísima. Entonces, el propietario muchas veces no está directamente en su negocio. El propietario puede tener 2 o 3 farmacias y para eso tiene un químico farmacéutico que es el director técnico, tiene auxiliares de farmacia y obviamente que esa responsabilidad también podría recaer no siempre en el propietario. Es más, la mayoría de las veces podría caer, ¿no es cierto?, en aquellas personas que están directamente ocupadas de la dispensación. Por lo tanto, yo encuentro hasta peligroso digamos, siempre encartar la responsabilidad al propietario de la farmacia. En cuarto lugar, tenemos el artículo final, ¿no es cierto?, en que establece aquellos establecimientos habilitados que requieren autorización sanitaria para su funcionamiento. Y primero nombra, ¿no es cierto?, lo que son las farmacias, la droguería, los almacenes farmacéuticos, los botiquines que quedan incluidos porque antes no estaban en el 129D, ¿ya? Y además dice y establecimientos comerciales habilitados para el expendio de medicamentos. Bueno, aquí de partida esta ley está en contra del artículo 129D, por lo tanto quedaría tácitamente derogado ese artículo, porque en ese artículo dice que expresamente pueden tener acceso a la autorización sanitaria los primeros que están en este artículo, ¿ya? Y deja fuera incluso establecimientos que contienen góndola u otro tipo de artefactos que podrían servir eventualmente como para expender medicamentos. Por lo tanto, yo también quisiera solicitar que esta parte del articulado, digamos, quedara fuera, porque en el fondo, aparte de ser redundante, estaría también contraviniendo lo que expresamente quedó establecido en el artículo 129D. Y así, bueno, la verdad que ha sido un poco rápida la invitación. Nosotros la recibimos la semana pasada. Nuestro gremio también está incluido en el sistema PYME. Estamos asociados con otras organizaciones y tenemos una serie de otros temas. O sea, pero para nosotros esto es muy importante y obviamente ofrecemos nuestra colaboración cuando el Senado o la Cámara de Diputados nos permita. Muchas gracias.
Muchas gracias, Héctor. También les quiero pedir al resto de los invitados, primero agradecerles por los comentarios, los aportes a este debate, y si también tienen algún tema más específico que lo pudieran hacer llegar por escrito a la comisión. Nosotros tenemos un segundo punto. Yo le voy a dar la palabra a Jorge Cienfuegos y de ahí vamos a pasar, y ahí también al senador Gaona. Voy a empezar por el senador Gaona. ¿Okay? Sí, presidente, un encargo del senador Francisco Chaguán, si pudiese ser invitada también la organización de una agrupación de pequeñas farmacias que se llama UNFACH, también para que la consideren en el proceso de audiencia. Gracias, senador Gaona. Entonces lo incorporamos ahí para las futuras audiencias. Jorge. Sí, súper cortito, disculpen, se me olvidó plantearles un par de temas que son importantes en ese sentido, tenerlos en cuenta con respecto al mismo proyecto de ley. Les voy a hacer 3 preguntas para que entiendan más o menos por dónde van estos vacíos que podrían quedar. Uno, ¿qué pasa con los seguros de robo de las droguerías y otros establecimientos? Hoy día lo que pasa es que están robando los camiones, se activan los seguros y finalmente se recupera la inversión. Pero esos medicamentos quedan, en el fondo, para la posibilidad de distribución. Y eso es un tema que hoy día no tenemos cómo todavía abordarlo. Entonces, si eventualmente lo pudiéramos abordar aquí sería extraordinario. ¿Qué ocurre con los lotes que no cumplen las condiciones de calidad? Si deben ser destruidos por los propios laboratorios. Y el planteamiento es que los laboratorios farmacéuticos hoy día, cuando incumplen esto o quedan fuera de sus estándares de calidad, ¿qué ocurre con esos medicamentos? No estoy hablando necesariamente mal de los laboratorios, sino que en el fondo, ¿qué pasa con eso? Esa trazabilidad también debería quedar. Y el tercero es cómo facilitamos la denuncia de estas redes, porque finalmente a nosotros como Colegio Farmacéutico nos ha tocado directamente esto, que cuando hemos hecho denuncias, finalmente tiene ciertas repercusiones, digámoslo así, que no siempre son favorables para el denunciante. Porque las instituciones muchas veces toman incluso represalias, lo cual llega a ser un poco tragicómico, porque obviamente lo que hace es desincentivar la denuncia de parte de la ciudadanía. Y lo último, con respecto a esto, lo toma el código, lo toma la parte sanitaria, pero el tema de las reiteraciones. El proyecto todavía no aborda en el caso de reiteraciones de las personas que cometan esto. Habla obviamente de la parte penal, lo cual está muy bien, pero desde el punto de vista cuando eventualmente estas personas lo cometen varias veces, el caso sanitario, sí se habla de reiteraciones, en el proyecto no. Podríamos llegar y tener en cuenta eso para que eventualmente vayan aumentando las penas cuando son reincidencias. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Entonces, le agradecemos a los participantes invitados de este punto de la tabla. Vamos a pasar al punto número 2 porque tenemos hasta las 11 y tenemos otros invitados también que han confirmado. El punto número de la tabla, punto 2 de la tabla, vamos a continuar con el estudio del proyecto de ley que regula las prácticas de cirugías y procedimientos con fines estéticos. Para este fin ha sido invitado el presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, el doctor Alejandro Conejero. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, señora presidenta. Senadora Órdenes, quiero por su intermedio, primero que nada, agradecer la invitación y saludar directamente a los senadores Gaona y Macaya que se encuentran aquí presentes, agradecerles su asistencia. Y me gustaría presentar una presentación formal para poder entrar un poco en el tema y darles nuestra visión del proyecto de ley 15773-11, proyecto de ley que fue iniciado en esta comisión y que ha seguido un trámite parlamentario que nos convoca hoy día. Yo soy el actual presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, sociedad científica miembro de ASOCIMED, que es la Asociación de Sociedades Científicas Médicas de Chile. Soy además el jefe del programa de especialización en cirugía plástica en la Universidad Finisterre y tuve la experiencia de trabajar durante más de 10 años en Estados Unidos y estoy acreditado por el American Board de Cirugía Plástica. Quiero además comentar que esta ley o la legislación al respecto de la cirugía estética es un tema que no solamente nos compete a todos los cirujanos plásticos de Chile,
cirujanos plásticos acreditados, sino que una serie de sociedades científicas que tienen en su práctica, ofrecen cirugías con fines de embellecimiento. Hoy en día necesitamos una ley que regule el ejercicio de la cirugía con fines de embellecimiento, y esto para proteger a los pacientes. En mi presentación voy a mostrarle algunos casos, casos reales, casos que pueden parecer un poco impactantes, pero que son de la práctica clínica diaria nuestra. El desarrollo actual de la medicina ha llevado a un punto en el cual se ha hecho cada vez más necesario la certificación de las especialidades médicas, la acreditación de los centros clínicos y hospitalarios, todo esto con una oferta de procedimientos que tengan alguna base científica, y hoy en día la mayoría de los procedimientos tienen evidencia que está acreditada por medicina basada en evidencia de estudios científicos. Los médicos cada vez más necesitamos educación médica continua que nos mantenga al día. La certificación médica de especialidades médicas en Chile cursa un proceso que está acreditado y está formalizado a través de la Asociación de Facultades de Medicina de Chile y la Corporación Nacional de Certificación de Especialidades Médicas, quienes hoy día nutren de información a una base de datos que coordina y ofrece en forma pública en su sitio web la Superintendencia de Salud. Nuestra Sociedad Chilena de Cirugía Plástica es una sociedad fundada en el año 1941, es la sociedad de cirugía plástica más antigua del mundo, se creó incluso antes que la Sociedad Americana y la Sociedad Británica, y como especialidad nosotros tenemos entrenamiento y expertise tanto en temas de cirugía reconstructiva como en temas de cirugía estética. Pero la cirugía estética o cosmética no es una especialidad en ninguna parte del mundo. Eso sí es un conjunto de procedimientos quirúrgicos que son ofrecidos por distintos especialistas, no solamente los cirujanos plásticos. Hoy en día hay otorrinolaringólogos, especialistas en cirugía facial, oftalmólogos, especialistas en cirugía oculoplástica, cirujanos de cabeza y cuello y maxilofacial, cirujanos de mama, etcétera. Son especialistas acreditados por los entes acreditadores chilenos, que yo les describí hace poco, que son quienes prestan servicios formalmente ofreciendo a la población procedimientos seguros y confiables. No es, por lo tanto, un monopolio de una especialidad. Esto es procedimientos quirúrgicos que no constituyen una especialidad y que son ofrecidos por distintas especialidades en Chile. Para ser cirujano plástico hoy en día, formalmente se requieren los 7 años de medicina general, 3 años de cirugía general como especialidad y un programa de subespecialización de formación que dura entre 2 y 3 años dependiendo de la universidad que lo ofrezca. Hoy en día existen 4 programas formales de entrenamiento, tanto en la Universidad de Chile, Universidad Católica, Universidad de Finisterre y recientemente en la Universidad de los Andes. Se ha aumentado la oferta y nuestro proyecto como Sociedad Chilena de Cirugía Plástica es estimular a la Universidad y Facultad de Medicina a que sigan aumentando la oferta de programas de especialización. El problema ocurre que hoy día existe un número importantísimo de médicos generales que sin entrenamiento formal, sin acreditación por ninguna entidad acreditadora en Chile, están ofreciendo procedimientos de cirugía estética. El proyecto de ley que se está discutiendo no distingue los grados de complejidad de distintos procedimientos, no quirúrgicos y quirúrgicos. Si bien existe una baja siniestralidad en manos certificadas, el proyecto de ley que se discute hoy día faculta a médicos generales y cirujanos dentistas a realizar procedimientos complejos que requieren un entrenamiento quirúrgico básico y que tiene que estar acreditado por los entes acreditadores en Chile. Existen numerosas complicaciones y voy ahora a mostrar básicamente fotos de casos que a nosotros como cirujanos plásticos nos han llegado, no solamente resultados estéticos pobres, asimetrías mamarias con malposición de implantes, necrosis de tejido e infección, pérdida completa de complejo areola-pezón por una cirugía mal efectuada, resultados derivados de complicaciones infecciosas severas,
con no solamente resultados estéticos deplorables, sino que funcionales que muchas veces le limitan la vida a las pacientes, infecciones graves de inyecciones de ciertas sustancias y procedimientos realizados en lugares no acreditados. Esta es una paciente con una necrosis extensa de los tejidos glúteos por un procedimiento mal realizado. Extensas necrosis de tejidos producto de lipoaspiraciones superficiales realizadas en manos no expertas, pérdida de tejido en cirugías de abdominoplastía, perforación intestinal en casos de lipoaspiración. Estos son todos casos reales, fotos de pacientes que me hicieron llegar colegas de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, casos que le han llegado a ellos y que han sido necesarios manejo muchas veces en unidades de cuidados intensivos. Existe un sinnúmero de casos que han sido publicados en los medios solamente en los últimos años. Yo como presidente de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica tengo que dar testimonio. Mes a mes me llaman los medios para dar una opinión. Mujer fallece durante liposucción. Mujer muere en clínica estética de Las Condes. Esto no es un tema que tenga que ver con el ejercicio legal de la profesión. Existen muy pocos casos donde hay personas que no tienen título de médico, que se dedican a hacer cirugías mayores con fines estéticos. Aquí el problema principal tiene que ver con el ejercicio de médicos no especialistas que realizan procedimientos de cirugía estética. Existen muchos casos de muerte y muchos casos de clínicas no acreditadas donde en forma clandestina se realizan procedimientos y donde ya han habido varios casos de muerte, incluso clínicas que en el mismo lugar físico van cambiando de nombre o van cambiando de RUT o van cambiando de equipos médicos. Entonces da lo mismo que la cirugía plástica la haga un cirujano plástico u otro médico, existe extensa literatura científica al respecto. Yo solamente les voy a mostrar un trabajo reciente donde hay un estudio estadístico acabado de outcomes en cirugía resectiva de panus abdominal, la famosa guatita en delantal. Básicamente, cuando uno compara las cirugías hechas por cirujanos plásticos en un N de alrededor de 700 cirujanos con cirujanos no plásticos, hay diferencias muy marcadas estadísticas que tienen que ver con complicaciones, tanto quirúrgicas como complicaciones generales, infecciones, complicaciones médicas e índice de reoperaciones. El ejercicio de la cirugía estética en Chile no es un monopolio que esté dado por nuestra especialidad. Hoy día existen diversas especialidades acreditadas que confluyen en la cirugía estética. Existe además la necesidad, según la ley 20.584, que garantiza la información a los pacientes. Eso hoy día no se está realizando en forma adecuada. Los pacientes no tienen acceso a una información acabada del entrenamiento que tiene cada uno de los médicos que ofrecen estos procedimientos. Y la idea de esto es velar por la salud y bienestar de las personas. Nosotros creemos que es importante, y una nota al margen, ojalá seguir empujando la ley de especialidades médicas. ¿Por qué no existe una ley en Chile? Esto es algo que se ha discutido durante mucho tiempo. Nosotros como sociedad creemos que es necesario empujar una ley de especialidades médicas. Hoy en día los pacientes buscan proveedores en sitios habitualmente, ya sea por redes sociales o sitios en páginas web. Este es un sitio habitual donde aparece una oferta importante de médicos cirujanos que se dedican a estos temas. Y si uno va y busca en la base de datos de la Superintendencia de Salud cuál es la acreditación de estos médicos, se encuentra con que la gran mayoría de los médicos que ofrecen cirugías estéticas mayores son médicos que solamente tienen título de médico general. Les voy a dar algunos casos, no me quiero extender, pero son casos que para mí son casos bastante claros, ejemplos que son importantes, porque además son médicos que hoy día están realizando procedimientos con solamente un título de médico general y algún curso. En este caso, este doctor realizó un curso de algunos meses de duración en lipoaspiración, pero se dedica a realizar cirugía plástica facial. Esta es una paciente que a mí personalmente me tocó atender después de un lifting facial con un daño severo, traumático por la cirugía mal efectuada del nervio facial de ese lado. A esa paciente yo la tuve que reintervenir y encontré que había un punto básicamente estrangulando el nervio facial de ese lado. Eso es un tema técnico.
es un tema de falta de entrenamiento y es un tema que, desgraciadamente, si dejamos que esta ley avance, vamos a abrir una caja de Pandora donde casos como este se van a repetir en forma más habitual. Tenemos otro caso, y prefiero mencionarlo, de un médico general que se especializó en oftalmología en España, no acreditó su título de oftalmólogo en Chile y hoy día se dedica en Concepción a realizar procedimientos de cirugía estética. Hace un mes y medio atrás, este médico operó una paciente para hacerle una lipoaspiración de brazos. La paciente tuvo un traumatismo de la arteria axilar del brazo izquierdo, terminó deambulando por diversos centros clínicos de Concepción y terminó en el hospital de Concepción con una amputación del brazo izquierdo, secundario a un traumatismo por una cirugía mal efectuada. Existen numerosos casos de pacientes que han fallecido. Estas mujeres que ustedes ven aquí en la foto son mujeres que solamente este año han fallecido en el Hospital San Camilo de San Felipe, en la clínica Los Dominicos de Las Condes, y puedo seguir porque los casos son innumerables. Nosotros queremos democratizar la cirugía estética, queremos que las pacientes tengan acceso, pero queremos democratizarla con médicos con especialidades acreditadas. Creemos que esa es la vía, porque la limitante actual de la democratización de la cirugía plástica no son la cantidad de médicos que están formados y acreditados para ofrecer estos procedimientos. La limitante principal son los pabellones quirúrgicos, la limitante principal son los insumos, como por ejemplo los implantes mamarios, la limitante principal es el personal que nos asiste a nosotros en las cirugías en los pabellones quirúrgicos. Nosotros como Sociedad Chilena de Cirugía Plástica hemos empujado diversas actividades y programas. El más conocido por todos ustedes es el programa Guatita Delantal, que fue una iniciativa nuestra y que se tramitó y afortunadamente llegó a un buen, esto previo a la pandemia, llegó a buen puerto. Nosotros, a través de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, operamos a casi 1000 pacientes en todos estos hospitales públicos. En todos estos hospitales públicos hay cirujanos plásticos certificados, la mayoría de ellos miembros de nuestra sociedad que se dedican día a día no solamente a hacer cirugía estética, sino que a resolver problemas de cirugía reconstructiva de la población, reconstrucción mamaria, reconstrucción de cabeza y cuello, pacientes quemados, fisura labiopalatina. Esa es nuestra especialidad. Esa es la especialidad que le ofrece a las pacientes seguridad y la acreditación es la base de esto. Tenemos además programas donde estamos preocupándonos de otros problemas de la población, nos estamos preocupando de la reducción mamaria. Hace poco estuvimos en Valdivia operando pacientes pro bono, esto motivado por la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica en conjunto con el Servicio de Salud Local. Este es el equipo que fue a Valdivia a operar pacientes. Nosotros creemos que este proyecto de ley es muy subjetivo porque no define el grado de complejidad de los procedimientos quirúrgicos, no considera la especialización acreditada formalmente por CONASEM y ASOFAMECH como un requisito básico y no define tampoco un organismo acreditador. ¿Quién va a decir que este médico, después de 2 semanas de entrenamiento en una técnica estética, tiene el mismo peso específico que un médico que ha tenido años de entrenamiento, muchas veces 10, 12, 14 años de entrenamiento quirúrgico? ¿Quién define quién está preparado para ofrecer estos procedimientos a la población? Hoy en día existe CONASEM, existe ASOFAMECH. No podemos bypassear estas instituciones para crear una ley. ¿Cuál es la oferta hoy? La oferta hoy es de médicos generales, médicos con otra especialidad no afín a la cirugía estética como la ginecología, la cirugía digestiva, la anestesiología, médicos con especialidad acreditada en el extranjero pero no revalida en Chile. Hemos tenido, gracias a la inmigración, un influjo tremendo de médicos colombianos, médicos venezolanos y también médicos que vienen en una suerte de turismo médico, viajan a Chile, operan pacientes y vuelven a su país de origen. Hoy en día estamos viendo un número importante de cirujanos plásticos argentinos que acreditados en su país de origen viajan a Chile, 1 hora y media de vuelo, operan 5 pacientes y se van de vuelta a su país de origen dejando a las pacientes abandonadas. Esa es la oferta que tenemos hoy. ¿Cuáles son las sociedades que los agrupan a los médicos no especialistas? Inicialmente se creó el año 2003 la Sociedad Chilena de Cirugía Cosmética y Lipoplastía, que se transformó posteriormente en la Sociedad Chilena de Medicina y Cirugía Estética. Yo tengo entendido que hace un par de semanas atrás estuvo el presidente de esta sociedad aquí presente en la Comisión de Salud del Senado. Y tenemos además otra sociedad de cirujanos reconstructivos estéticos de Chile.
Estas son las sociedades que no son miembros de Asocimed y que agrupa un sinnúmero de médicos sin especialidad que ofrecen cirugía estética. Hace un par de años atrás, en el proceso de nosotros estar tramitando una ley paralela, se publicó este reportaje en un medio escrito. Lo preocupante del proyecto de ley sobre cirugías, peor que la enfermedad, esto en relación al proyecto de ley que empujábamos no solo la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica, sino que innumerables sociedades acreditadas. Titulado Preocupante el proyecto de ley sobre cirugías, peor que la enfermedad. Y los autores son los doctores Jorge Díaz, José Sari y Fernando Terré. ¿Quiénes son los doctores Jorge Díaz? El doctor Jorge Díaz Cortés posee un título de médico general, no tiene especialidad acreditada. Es el fundador de la Academia Internacional de Medicina y Cirugía Estética, que ofrece una serie de cursos, incluso online, de corta duración. Esta Academia Internacional de Medicina y Cirugía Estética tiene 7 años de existencia, 1000 estudiantes al año y más de 15 programas de estudio. Nosotros creemos que el interés del doctor Díaz por empujar esta ley tiene que ver más por un interés que pasa por un tema personal de su Academia Internacional de Medicina y Cirugía Estética. Si nosotros abrimos el mazo para que cualquier médico cirujano general se entrene, vamos a obtener médicos entrenados a través de este tipo de academias. Le voy a interrumpir solo un segundo porque quiero pedir 10 minutos para poder prorrogarla, porque entiendo que quedan varias láminas y si nos podemos ajustar a ese tiempo. Perfecto. Para poder hacer. Voy a apurarme. El doctor José Sari, también médico general, ha sido ya ratificado por errores en cirugía y condenado por la Corte Suprema. El doctor Fernando Terré Schuster también tuvo un caso de una paciente que falleció en su clínica. Y el doctor Héctor Valdés Peñailillo, a quien yo conozco personalmente, quien, habiendo terminado su entrenamiento en cirugía plástica en Brasil, no acreditó nunca la especialidad en Chile. Hoy día él tiene título de médico cirujano solamente en Chile. En Estados Unidos, en España, en el Reino Unido, en México, se ha hecho legislación al respecto, legislación seria. Tenemos antecedentes sólidos que de alguna forma deberíamos nosotros visitar. Entonces, por favor, no nos apuremos, nosotros queremos legislar al respecto, pero creemos que el proyecto de ley 13043-11, que ya fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y que cuenta con el apoyo de sociedades científicas como la Sociedad Chilena de Oftalmología, Otorrinolaringología, Mastología, incluso la Sociedad Chilena de Cirugía Bariátrica, es un mejor camino. Este proyecto de ley ingresó hace 2 años y fue aprobado nuevamente por unanimidad por la Cámara de Diputados. Yo les pido, por favor, señores senadores, revisiten este proyecto, discútanlo, complementemos lo que se está avanzando en esta materia con este proyecto de ley. Necesitamos una ley que regule el ejercicio de la cirugía estética. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alejandro Conejero. Se ofrece la palabra. Yo creo que todos tenemos la certeza que necesitamos un proyecto de ley que dé seguridad en los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos, obviamente, y de embellecimiento. Vamos a recoger los comentarios y aportes que usted realiza, que serán parte ya de la discusión en particular, pero la idea, obviamente, es que primero regular un espacio que creemos que hoy día está abierto y tener la mejor arquitectura en ese sentido a través de un proyecto de ley. Colega, se ofrece la palabra. Senador Chaguán. Sí. Decirle, por supuesto, que nosotros queremos regular y legislar. Esa es nuestra inquietud. Y buscar la mejor regulación que tenga estándares internacionales. Y por tanto, ningún proyecto que esté pasado para una punta o para la otra, sino que un proyecto que regule, que dé seguridad a los pacientes. Ese es el tema de fondo. Ni un cartel para unos pocos, ni tampoco que esto se abra a cualquiera, no. Que tengamos la capacidad de reconocer también la experiencia y tener las responsabilidades necesarias. Porque acá tenemos, y quiero decirlo abiertamente, tenemos especialidades médicas que se han transformado en verdaderos clubes de pocos. Eso es la verdad. Tenemos entonces, ¿cuántas becas en oftalmología hay en el país? Anestesista. O sea, yo podría nombrarle una tras otra. O sea, tampoco creemos que esto pueda ser un privilegio de unos pocos.
entonces hay que abrirlo. Por eso la ley guatita adelantal fue espectacular y acá estuvimos todos trabajando porque permitió ayudar a que muchas chilenas y chilenos tuvieran posibilidades de acceso a una cirugía. Entonces yo decirle, acá nosotros con la mayor transparencia vamos a actuar para velar por los pacientes. Simplemente eso. Entonces, nada que involucre riesgo a los pacientes, pero nada que involucre proteger a un club de unos pocos. No, es ver cómo logramos finalmente que haya responsabilidad en el ejercicio de la función médica y que efectivamente no cualquier persona opere cualquier cosa. No, para eso es estándar internacional. Nosotros pedimos un informe a la Biblioteca del Congreso para ese efecto y estamos trabajando justamente para ello. Me gustaría si se lo pudiera mandar también, porque nosotros queremos tener una ley con estándares internacionales. Entonces, decirle simplemente aquello. Y no quiero dejar pasar también, perdona, al presidente del Colegio Químico Farmacéutico. Tuvo que retirarme por una situación muy puntual, pero decirle que el Colegio de Químicos Farmacéuticos siempre va a tener pleno respaldo en esta comisión. Sabemos de la importancia que tiene el gremio y particularmente los profesionales de química y farmacia. Siempre vamos a defender que detrás de un mostrador de una farmacia haya un químico farmacéutico y creemos que además la información es absolutamente necesaria al expender un fármaco, que haya un químico farmacéutico que esté aconsejando a los pacientes. Eso era simplemente, gracias, presidente. Como Gracias, hijo además de senador químico Chaguán. farmacéutico, que mi madre murió en el año 1993, pero sé efectivamente, 1993 murió mi padre, pero yo sé la labor que realizan los químicos farmacéuticos, que es extraordinaria. Así es. Gracias, senador. Senador Macaya. Y cerramos. Yo quiero agradecer la presentación del doctor, bueno, y quiero hacer el mismo enlace, pero quizás con un sentido un poquito más, con un matiz del que hace el senador Chaguán respecto a la importancia de los químicos farmacéuticos detrás del mostrador, que justamente la presencia del químico farmacéutico detrás del mostrador lo que busca es resguardar temas de salud pública y temas de seguridad en la prestación, en la venta de medicamentos y que se cautela un principio básico que está involucrado en la labor de ustedes, que es justamente la salud de las personas. Yo creo que un poco en la presentación y en las aprensiones que nos manifiesta el doctor tiene que ver con eso, justamente con la precaución de que acá, sin el resguardo adecuado, y hay que encontrar el equilibrio entre ir viendo cómo se solucionan las listas de espera, todas las situaciones que tenemos, pero obviamente cautelando las inquietudes de la población. Yo hacía mención recién al doctor Arriagada, a quien tengo la oportunidad de conocer, de que ustedes hagan sugerencias también más concretas quizás de dónde estaría ese equilibrio en el texto mismo del proyecto de ley que se ha presentado. Yo cuando se presentó este proyecto de ley, a iniciativa del senador Chaguán, yo creo que es importante cautelar el equilibrio y no de repente con ciertos ajustes, y que sería bueno la sugerencia más literal, podemos encontrar una manera de encontrar ese equilibrio. Así que ese es un poco y por eso me parece súper oportuno el ejemplo del senador Chaguán a propósito de los químicos farmacéuticos, porque el principio es exactamente el mismo y lo que está en la presentación que ustedes hacen trata de defender ese mismo valor, de cautelar de que ejemplos tan impresionantes como los que ustedes nos muestran en la fotografía, y a mí me causan efectos, imagínate lo que significa eso en la vida de una persona, no se repitan. Y es lo mismo que cuando se vende un medicamento sin receta o cuando se vende un medicamento en la calle, y eso le causa impacto a la salud de la población. Así que eso. Gracias, senador Chaguán. Bueno, tenemos harta conversación. Está la idea, por un lado, de entregar herramientas a la autoridad sanitaria para enfrentar el ejercicio ilegal de la profesión. O sea, yo creo que esa ya es una gran frontera. Y lo otro es regular también este tipo de cirugías y procedimientos, y obviamente que el tema de la idoneidad de los profesionales va a ser un tema importante. Así que me quiero sumar, y lo planteé anteriormente, a aquellos temas más específicos que nos puedan hacer llegar sus observaciones, comentarios y sugerencias también respecto de cómo tener una mejor redacción. Disculpe, señora presidenta, y por su intermedio dirigirme a todo el grupo de senadores aquí presentes. Nosotros queremos participar, queremos asesorar en la medida que ustedes lo necesiten,
Esto como dicen bien ustedes, ¿no? Se trata de llegar a un punto intermedio, pero velar por la seguridad de los pacientes. Esto no se trata de defender ningún cartel. Yo sé que la caricatura se ha dado mucho vuelta del cartel del monopolio. Esto nunca ha sido así. Quiero dejar muy en claro que aquí hay distintas especialidades que ofrecen procedimientos seguros, pero no nos vayamos al extremo de dejar que cualquier médico cirujano pueda Vamos operar. a cautelar eso. Así que estamos Ok. disponibles, lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias. Habiéndose cumplido con el objeto de esta comisión, esta se levanta. Muchas gracias.